Muy buenos días a todos. Va a ser esta una charla con dos partes. Se ha estrenado la película Napoleón y la van a ver millones de personas. Y entonces se me ocurrió, viendo la película, que como había dedicado una charla a explicar cómo era la coronación de los reyes medievales, del rito que tenía la Iglesia, del rito católico con el que se coronaba a los monarcas en Europa, explicar su sentido, explicar la teología que subyacía. Dediqué una charla a eso en este canal. Entonces, después dediqué otra charla a la coronación de los reyes de Judá, tal como aparece en las Sagradas Escrituras, y de nuevo explicar qué teología subyacía en eso. Por último me animé, dije, pues voy a dedicar otra charla a cuál era el ritual de coronación de los papas, ritual que existió en la Iglesia hasta el siglo XX, en realidad hasta casi los años 70, no recuerdo ahora, la última coronación fue la de Pablo VI. Viendo la película dije, sería interesante una última charla, no creo que haga nunca más ya otra, sobre cómo fue el ritual de coronación de Napoleón como emperador. Pero antes de dar esa charla dije, vamos a hacer una sobre la vida religiosa de Napoleón. Esta es la típica charla que tiene que ir precedida de otra, en la que indaguemos sobre la vida religiosa de esta persona. Como decía antes, millones de personas van a ver esa película, Napoleón, de Ridley Scott, pero ¿y su alma? Sabemos cosas sobre su imperio, sabemos cosas sobre su política, sobre sus batallas, pero ¿y las batallas del alma? Y el alma, al fin y al cabo. En el cielo no importa nada si has sido rey, emperador, mendigo, obispo, papa, solo importa tu alma. Allí ya solo eres tu alma. Tu felicidad es la del grado de mérito que alcanzaste en la vida. ¿Cómo fue Napoleón? Pues espiritualmente fue un pordiosero. Un pordiosero. Espiritualmente Napoleón fue menos que pobre. Cambió la historia. Pero no era un hombre renacido del espíritu. Otro aspecto por el que quiero indagar ahora en la vida religiosa de Napoleón, a los que tengan la paciencia de escucharme, es porque Napoleón logra imponer su imperio, nada cristiano, logra esas masacres, porque los tiempos habían madurado para crear esa concentración de poder sin rechistar, para enviar a cientos de miles de hombres a la muerte y que le obedecieran. Eso no hubiera sido posible con esas dimensiones y esas características en la Europa cristiana, en la cristiandad. Pero estamos hablando de un Estado, el de Francia, el más descristianizado de todos. Allí los tiempos maduraron para crear un Estado que se convirtió en un monstruo, un dragón de varias cabezas.
La última que consumó toda esa masacre fue Napoleón. Pero para mí fue un anticristo, una imagen de lo que será el anticristo definitivo, que llevará guerra a todas partes. Estudiar Napoleón nos puede dar luces acerca de nuestro presente y nuestro futuro. El Estado interviniendo en la fe, como va a pasar en nuestra generación. Hitler lo hizo alegando una ideología neopagana, nietzscheana, aunque él probablemente no sabía nada de Nietzsche. Napoleón lo hizo alegando como excusa la ilustración, el triunfo de la razón, la racionalidad gobernando, lo cual llevó a la destrucción y a la matanza de millones de seres humanos. Menudo triunfo de la razón. El fascismo del futuro será woke, estará totalmente a favor de la libertad. Será un fascismo a favor de la libertad, una opresión por los derechos. Cada anticristo, es decir, cada persona que logra tener detrás de sí un Estado, un poder inmenso, tiene su excusa ideológica. Pero al final los frutos son de sufrimiento, destrucción, opresión. Napoleón, más allá de los cuadros, de los emblemas, de su aura de triunfador, llevó a la gente a la muerte, solo por engrandecer. Él decía que Francia, en el fondo, era su grandeza personal. En el fondo, no tuvo piedad de los franceses, que perdieron sus ojos, sus brazos, una pierna. No tuvo piedad. Ante todo, su poder como emperador. La excusa era Francia. Pero Francia fue la víctima a la que mutiló y asesinó sin piedad. Un anticristo, el excomulgado Napoleón, fue una imagen de esos seres humanos que crean un sufrimiento, un dolor, una destrucción más allá de la medida normal a la que estamos acostumbrados. Lo interesante es que Napoleón creció en una familia católica en Córcega, 1769. Fue bautizado, creció como un católico y fue educado en la fe. Pero los años pasaron y ya de adulto lo que sabemos es que no era una persona practicante. Sabemos que no era un ateo, ni siquiera no era agnóstico, ni siquiera. Tenemos los testimonios coincidentes de varias personas que estuvieron muy cerca de él de forma constante. Por ejemplo, Claude François Meneval, que era su secretario privado. Él decía que tenía literalmente que estaba penetrado de un profundo y misterioso sentimiento de la divina omnipotencia. Van a coincidir los demás. Él sí que tenía una idea de Dios. Repito estas palabras, penetrado de un profundo y misterioso sentimiento de la divina omnipotencia. Tenía el hábito, dice él, de hacer la señal de la cruz involuntariamente en momentos de gran peligro, cuando se descubría algo muy importante, cuando decía los intereses de Francia
o el éxito de sus planes estaban en peligro, cuando venían noticias sobre una grande e inesperada buena fortuna o algún gran desastre. Decía, no solo era una reminiscencia de su educación primera religiosa, sino otra manifestación de su sentimiento que le llevaba, sigo diciendo literalmente, le llevaba a considerar estos favores o avisos en relación al autor de todas las cosas. Bueno, al menos creía en Dios. Louis-Étienne Saint-Denis, que sirvió como su ayuda de cámara, coincide en todo esto. Va diciendo pequeños detalles que coinciden. Por ejemplo, por la mañana a menudo decía a esta ayuda de cámara: abre las puertas y ventanas y deja que entre el aire que Dios ha hecho. Pero sin embargo decía que nunca vio ninguna prueba de que fuera un hombre devoto ni un católico creyente. Decía, aunque el emperador iba a misa y estaba presente en ceremonias religiosas y tenía que oír sermones, pero él decía que su permanencia allí era meramente protocolaria, formal, ceremonial. Dice, se levantaba cuando tenía que levantarse en la misa, se sentaba cuando todo el mundo lo hacía, se arrodillaba con ellos y besaba la Biblia cuando se le entregaba. Durante el servicio religioso, su porte era serio, con su sombrero bajo su brazo derecho, cuando no lo ponía en la silla delante de él. Y su mano derecha estaba generalmente en sus pantalones y movía las monedas que había allí. Habla esto en la isla de Elba, lo de poner la mano en el bolsillo y hacer eso. Pero, hablando de la isla de Elba, decía, pero nunca hizo ninguna otra demostración externa como las que suelen hacer las personas verdaderamente devotas. Otro de sus secretarios, Louis-Antoine Bourrienne, decía que le escuchó decir, mi razón me hace incrédulo como muchas otras cosas, pero las impresiones de mi niñez y mi juventud me arrojan en la incertidumbre. Él dice que era muy aficionado a hablar de religión, pero consideraba la religión como la obra de los hombres y del tiempo. Él no aceptaba el materialismo. En algún momento que estaban discutiendo eso, levantaba su mano al cielo y apuntando a las estrellas decía, podéis hablar lo que queráis, caballeros, pero ¿quién hizo todo eso? Henri Gatien-Bertrand, gran mariscal de palacio, que estuvo con Napoleón desde 1813 hasta su muerte en 1821, hasta su lecho de muerte, declaró que murió en la fe católica. Pero él decía que realmente murió como un teísta, creyendo en un Dios que premiaba un principio de todas las cosas. Pero el emperador manifestó que moría en la fe católica. Y ahora hablemos en general más allá de los testimonios de los que estaban alrededor de él. Napoleón tenía una visión de la religión práctica. Pensaba que ejercía un papel crucial en preservar el orden y en promover valores útiles dentro de la sociedad.
decía literalmente: no veo en la religión el misterio de la encarnación, sino el misterio del orden social. La sociedad no podría existir con la desigualdad de fortunas si no fuera por la religión. También insistía en el hecho de que los líderes religiosos tenían una autoridad moral y quería usar esa autoridad para su ventaja. No creía en la separación entre Estado y religión. Como es lógico, quería usarlo para su beneficio. Decía: he estado en vano preguntándome cuáles son los adecuados límites entre la autoridad civil y la religiosa. En verdad, estos límites son bastante quiméricos. He mirado el tema sin ningún logro. No puedo ver más que nubes, oscuridad y dificultad. En algún momento, cuando estuvo en Egipto, proclamó su admiración por el Islam y tomó parte en las ceremonias religiosas de los gobernantes musulmanes, pero todos vuelven a coincidir. Miraba las religiones como obra de hombres. Pero es verdad, él creía que existía un Dios. Este hombre es el que, con su tenacidad, por su ambición, lograron un poder como ningún rey, un poder inmenso. Y este poder lo va a usar para extender los límites de su imperio. Él estaba convencido de que estaba fundando un orden social que duraría siglos, que iba a haber toda una dinastía de descendientes suyos. No podía ni imaginar lo breve que iba a ser su vida con o sin imperio y lo breve que iba a ser su reino. Pero como él estaba convencido de que estaba poniendo los fundamentos de un imperio larguísimo, pues se esforzó mucho en hacer un concordato con el Papa. Él claramente, en cuanto logra el poder, enseguida se da cuenta de que tiene que reconciliar el Estado francés con la Iglesia católica. Entonces se puso en conversaciones con el Papa Pío VII y al final, después de muchas conversaciones, logró esa reconciliación. Démonos cuenta que en la Revolución Francesa se había perseguido sin piedad a la Iglesia a muerte. A muerte. Literalmente. Entonces la Iglesia, claro, estaba contentísima de que hubiera habido un cambio tan grande. Se permitió de nuevo el culto dominical, antes no. Los clérigos exiliados se les permitió volver a Francia. La Iglesia no fue restaurada a su anterior autoridad, sin embargo, el catolicismo fue reconocido como la religión de la mayoría de los franceses. Toda la propiedad de la Iglesia no fue retornada. Y se removió en ese concordato a los obispos que pudieran ser afines al régimen antiguo Borbón. El Estado pagaría los salarios de los clérigos, lo cual era muy poco dinero, no era ningún problema. Pero los clérigos debían jurar un juramento de alianza al Estado. Por supuesto, la Iglesia examinó palabra a palabra ese juramento. Consideró que bien, que se podía jurar. Pero aquí ya vemos la mente de Napoleón. Esa misma ambición de poder se aplica a la Iglesia. No hay límites para él. Quiere meterse en el campo de
lo espiritual. Cada prelado era mantenido en aislamiento, es decir, se le vigilaba la correspondencia, toda, y solo se podían comunicar con el Papa a través del ministro de culto. Era contrario a la ley hacerlo por su cuenta. No podían reunirse en asambleas con los demás obispos, ni siquiera podían reunirse los obispos todos con su arzobispo. Ya se acabaron los sínodos anuales. Se les permitía estar a los obispos, pero tenían que estar aislados. En ese sentido, él quería que la Iglesia siguiera existiendo, pero no como un cuerpo, sino con obispos, cada uno en su diócesis, que se comunicaran lo mínimo imprescindible. En esa época estaba la correspondencia y la correspondencia era vigilada. Veía a los obispos como podía ver a los prefectos de sus departamentos. Redujo, así por su autoridad, el número de órdenes monásticas, redujo el número de días festivos y las procesiones. Bien. El mero hecho, que después analizaremos con detenimiento en otra charla, en la coronación de Napoleón, de ponerse en la corona, lo que está proclamando es que no la recibe de la Iglesia. Se corona a sí mismo por su propio poder. En 1806, Napoleón publicó el Catecismo Imperial, que era el que tenían que estudiar todos los niños de Francia. Allí había un pasaje, por ejemplo, que decía: especialmente debemos a nuestro emperador Napoleón el I amor, respeto, obediencia, fidelidad, servicio militar y los tributos ordenados para la preservación del imperio y su trono. Y continuaba: porque Dios lo ha elevado para nosotros en tiempos de peligro, para que pudiera restaurar el culto público y la santa religión de nuestros padres y ser nuestro protector. Esta es la ilustración. Este es el imperio de la razón. Meterse en la religión, intervenir en la religión. Hay concilios, hay obispos, Aquí vale lo que diga yo. Un hombre que ni siquiera tenía en esta época la fe cristiana. Al morir, se confesó y recibió los sacramentos. Quizás sí, quizás en esos momentos cambió, solo lo sabe su capellán y él. Las relaciones entre el Papa, que firmó el concordato, y Napoleón se deterioraron, porque Napoleón se saltó lo que quiso cuando quiso. La palabra de Napoleón no valía nada. No valía nada. Con quien fuera, lo que se pactara, él consideraba que podía incumplirlo. En 1808 las tropas francesas ocupan Roma. En 1809 se anexa los estados papales, los anexa a su imperio. El Papa respondió excomulgándolo. Sus oficiales tomaron la iniciativa y secuestraron al Papa. Napoleón no lo liberó. Lo mantuvo prisionero. Lo movió a Savona y después a Fontainebleau y le presionó para que firmara un nuevo concordato. El Papa fue liberado en 1814 y él abdicó ya unos meses después. Fue tolerante al ejercicio de otras fes dentro de su imperio, pero él quería que la religión estuviera sometida a él. Mientras la fe fuera una cosa que permaneciera silenciosa, solitaria, confinada dentro de los límites
de la conciencia individual no había ningún problema. Pero cuando iban más allá, él quería mandar. Aquí lo que vemos en todo esto, sea Stalin, sea Napoleón, sea Hitler, sea Mussolini, sea Pol Pot, todos estos hombres iguales a nosotros quieren dominar lo que debemos creer, lo que podemos hacer en materia religiosa. En este hombre que se consideraba la culminación de la Ilustración, es decir, de la razón. Libertad, 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 sí, pero para vosotros no. Para vosotros no. Acordémonos esto para el presente, ¿eh? La razón, la libertad. Sí, pero me inmiscuyo. No es que diga, bueno, ya el tema de la religión os incumbe a vosotros. En esta época pasará como entonces. Ah, sí, mientras tu religión sea solamente lo que tú creas dentro de tu cabeza, no hay ningún problema. Mientras la fe sea lo que esté dentro de tu cabeza, no nos metemos, aquí hay libertad. Pero es una fe, o sea, todos pueden intervenir en la sociedad, todas las ideologías, todas las formas políticas de pensamiento, pero la fe no puede manifestarse en nada. Lo vemos incluso en nuestra época, en nuestras democracias, cada vez más anticristianas, los problemas que pone para una procesión. Todo el mundo puede hacer manifestaciones políticas. Ah, pero como sea una procesión, no. Siempre poniendo todos los problemas posibles o prohibiéndola directamente. Durante sus últimos años, que estuvo en Santa Elena, tomó un gran interés personal en el tema de la religión, leía la Biblia, le gustaba hablar de estos temas, y dice una cosa muy interesante, dice uno de los autores, especuló con sus compañeros que podría volver a creer de nuevo, como hizo cuando era niño. Interesante, la fe de cuando uno era niño, esa fe sencilla, en el ángel de la guarda, en la comunión, en la Virgen María, contrapuesto a yo soy un ilustrado, yo sé mucho, y yo creo en un ser creador de todas las cosas, en un principio de todas las cosas. Fijaos, es que yo veo esto y el camino que debemos seguir los que hemos escuchado las palabras de Jesús está clarísimo. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. La fe de los niños, la fe sencilla, la fe que se rinde a Jesús. Frente a estos hombres que se creen muy importantes, que se creen muy inteligentes, y ya vemos los frutos que dan, ya lo vemos. Eso sí, él al final recibe la unción de los enfermos y no hubo nada religioso en sus últimas palabras. ¿Hasta qué punto de verdad hubo una verdadera conversión? Dios lo sabe. En principio recibió los sacramentos. Pero ¿cómo se endurece un alma? Aquí se cumple aquello de es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja. Vemos la vida religiosa de Napoleón y alguien que cree en el Evangelio dice, veo clarísimo mi camino, clarísimo. El camino de la humildad, del que escucha. ¿Era esto una verdadera fe en Jesucristo? No. Lo que tuvo durante su vida, quitando la parte de su juventud, tal como él mismo dice, o quizás la última parte
en el lecho de muerte. No. Tienes que rendirte. Tiene que haber una conversión, rendirte a Dios. Señor, creo, habla que tu siervo escucha. Después, los seres humanos, a este excomulgado, bueno, fue elevado como un ídolo en vida y ha quedado bastante de todo aquello. Un pobre hombre, un pobre hombre. Solo siento compasión por él. Más le valdría haber vivido una vida tranquila y sencilla, con su familia, con sus hijos, que no ponerlo en una situación donde tuvo que dar cuenta de millones de seres humanos muertos para nada, para que en un mapa aparezca allí un gran territorio en un color y después vuelva a lo que tenía que haber sido siempre. Eso sí, en vida el yo que se impone a los demás, pero peor todavía en una materia sagrada. Los errores de los emperadores romanos volvieron a revivir con él. Sí, podía haber sido peor para la Iglesia con la Revolución Francesa, pero este hombre no nos dejó. Este hombre hizo algo más sutil que perseguirnos. Quiso a toda cosa infiltrarse, que nos amoldáramos a su yo. La tumba es inmensa en Los Inválidos, un sarcófago de mármol impresionante. Dentro, si son de verdad los restos de Napoleón, que es algo debatido, pues sí, unos huesos. Pero ¿y el alma? El alma. El alma. Al final, si se salvó, tuvo que doblar su rodilla ante el Rey de Reyes. Decir, perdóname, ¿por qué no seguí el buen camino? Porque al principio él era cristiano, eso siempre lo reconoció, pero después uno se va torciendo y la conciencia avisa, pero él eligió el mal camino y ya vemos una sola persona, las consecuencias que tuvo. Si el párroco que le enseñaba catecismo, que hablaba con él, hubiera sabido la importancia que tenía ese niño o ese joven, lo que hubiera orado, hecho penitencia por su conversión, el tiempo que le hubiera dedicado. Bueno, aquí acaba esta primera charla sobre la vida religiosa de Napoleón. Dios mediante habrá otra que analizará el ritual de este ser humano que se coronó a sí mismo, que fue insolente en el templo de Dios, que al final pues no acabó bien. Hasta pronto a todos.